Lo que vamos a ver ahora es, el webinar es acerca de las herramientas de Analytics y básicamente es a nivel de todos los sectores, ¿no? Normalmente, porque siempre que veo, cuando hablamos de Analytics, siempre ven la parte que es comercial, pero también existe una parte que no están tomando mucho en cuenta o no está siendo muy fuerte o no es muy conocido, que es la parte industrial, que es básicamente muy similar porque esto lo que trata es analizar datos independientemente el sector que se encuentre. Puede ser industrial, puede ser comercial o cualquiera fuera el rubro. Entonces lo que vamos a ver acá un poco es cómo es el esquema de flujo de toma de decisiones en base a la información, en base a la data. Antes de seguir quisiera ver si están siguiendo mi pantalla. ¿Estamos ahí en la parte de agenda? ¿Todo bien? Ok, gracias. Entonces, dicho esto, quería ver un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Y es un poco de información en toma de decisiones, cómo estas herramientas nos ayudan, nos facilita a tomar decisiones de una manera más precisa y exacta que anteriormente. Luego, ¿cuáles las fuentes de datos? Que básicamente es la materia prima para hacer un análisis descriptivo y también predictivo. ¿Cuáles son los tipos de modelamiento más utilizados que se utiliza en el sector? Otra cosa que también me preguntan es cuáles son las habilidades o conocimientos requeridos que yo necesito para estar en este sector o para ver este nuevo sector de ciencia de datos. Y básicamente lo que se requiere es matemática, programación y lo que más importante es conocimiento del negocio. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más a detalle. Entonces, los objetivos de esta charla, de este webinar, es explicar, ¿no?, las diferentes fuentes de información que utilizamos. Luego hacer un simulacro de cálculo, no necesariamente con fiabilidad, puede ser otro ejemplo, pero es para ver cómo podemos utilizar el R y la comparación de cómo es con Excel y cómo es con R o Python. Luego interpretar los resultados que se obtienen, ¿no? Bien. Entonces, ahora lo que estamos visualizando es el esquema del flujo de análisis de la información. Y aquí lo que vemos es que está empezando en una base de datos. Y la base de datos es... A ver, un momentito, me indican que no hay el enlace. Voy a acá coordinarlo con Néstor. Acá me indican por WhatsApp que no pueden visualizarlo. Acá, a ver, voy a verlo por el celular. Ya, listo. Allá, estábamos en que esta parte, todo inicia, siempre tiene un origen, y el origen siempre es la información. La información normalmente está almacenada en una base de datos, no necesariamente SQL Server, puede ser Oracle o la base de datos que maneje la empresa en la cual se encuentran, ¿no? Puede ser Máximo, si es que ven la parte de mantenimiento. Y una vez que se tiene aquí almacenada la base de datos de todas las transacciones que se cuentan, normalmente el siguiente paso correcto debería ser hacer un resumen o un previo análisis con R y con Python, o no necesariamente ambos, sino uno de los dos, solo que acá estoy colocando los ejemplos, ¿no? Que lo que van a hacer es hacer un análisis descriptivo o predictivo de manera muy rápida, porque muchas veces las transacciones con las que cuenta la empresa son millones y no lo soporta el Excel, ¿no? Entonces, si no lo soporta el Excel, esa es la ventaja de R o Python, que tienen librerías, y esas librerías pueden manejar gran volumen de información y de manera muy rápida y eficiente. Una vez que se tiene ese análisis previamente realizado, lo que vendría a ser es exportar una data resumen, y esa data resumen la podemos ya
compartir o utilizar con Excel o con Power BI, que también son las dos herramientas que anteriormente, o bueno, Excel era anteriormente la herramienta de explotación de base de datos más utilizada, ¿no? Ahora ha salido el Power BI, que tiene muchas más virtudes, es más robusto, soporta mayor cantidad de registros y se puede hacer unas visualizaciones de gran impacto de manera rápida, ¿no? Como lo que vemos acá. Ahora lo que se ve básicamente es un dashboard realizado en Power BI, que también podría ser realizado en Excel, pero la forma o la manera o el propósito de hacer estos dashboards es que puedan responder ciertas preguntas, ¿no? Ciertas preguntas para saber, digamos, cuáles son nuestros clientes, nuestros top clientes que aprovechamos o que nos representan la mayor cantidad de inversión, que normalmente son pocos, ¿no? Son los pocos. Esa es la ley de Pareto del 80-20, ¿no? Digamos, el 20% de clientes representa el 80% de nuestros ingresos. Y así como puedo saber los top 10, hacer ranking, también puedo segmentar, hacer segmentaciones para poder luego tomar mejores decisiones de la forma más precisa y exacta para tener éxito en nuestra proyección que estamos haciendo, ¿no? En lo que estemos trabajando. Ahora, el siguiente paso después de esto vendría a ser cómo yo configuro mi base de información. Y esa es la siguiente lámina que se las quiero mostrar. Es este de aquí, ¿no? Entonces, la fuente de datos, acá como ustedes pueden ver, el origen de la fuente de datos. Por ahí escucho un ruido. Si por ahí, por favor, me pueden ayudar apagando sus micrófonos para que de repente no se filtre ese ruido de los que estamos conectados. Para minimizar el ruido, por favor, si me ayudan apagando sus micrófonos. Bien, entonces acá vemos la parte de fuente de datos, y la fuente de datos puede venir de diferentes orígenes. Acá vemos como ejemplo el SAP, que es un ERP bastante utilizado en las empresas. Acá si vemos sector industrial, acá vemos un ejemplo de PLCs, de escadas, sensores, actuadores, y esto llevado a la casa sería lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Entonces esto llevado a la casa es el Internet de las cosas. Toda esta sensórica al final se puede colgar a una nube, a una base de datos en la nube, y esa base de datos en la nube también luego se puede analizar. ¿Qué más podemos tener como fuente de información? Bueno, tabla de ventas, archivos planos, bases de datos en SQL Server, también el Facebook, y cualquier tipo de información que ustedes imaginen puede ser utilizado como nuestra fuente de datos. Y esto en conjunto significa que vamos a tener un Data Warehouse. El Data Warehouse es nuestro contenedor de base de datos de diferentes orígenes, ¿no? Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer una vez que ya tenemos todo almacenado en un gran repositorio como nuestro Data Warehouse, lo siguiente que viene es extraer esa información, ¿no? Vamos a extraer esa información para hacer modelos descriptivos, que es lo más usual, lo más básico. Se hace uso de Excel, de Power BI y estadística. ¿Aló? Disculpe. ¿Alguna pregunta? Si tienen algún inconveniente o alguna pregunta, me pueden interrumpir y hacer la pregunta respectiva. ¿Ok? Si no tenemos preguntas, vamos a continuar. Pues si tienen alguna pregunta, igual me pasan la voz, por favor, y absolvemos la duda. ¿Ok? Bien, estábamos en los modelos descriptivos, ¿no? Que básicamente es la parte inicial para hacer ciencia de datos, ¿no? Podemos utilizar como herramientas el Excel y el Power BI, que son herramientas muy importantes para hacer la explotación de datos preliminar. Y bueno, acá vemos algunas gráficas como diagrama de pie, la gráfica de barras, que nos ayudan a visualizar de manera rápida, ¿no? nuestra data.
Pero estos modelos descriptivos, digamos, lo que nos dice es lo que ya pasó, ¿no? O sea, lo que ha sucedido en el pasado. Si yo quiero hacer un análisis de un año cerrado, cómo ha ido las ventas de mi empresa el 2019, el modelo descriptivo me puede ayudar bastante bien para yo poder, digamos, hacer ese análisis, ¿no? Para saber cuánto ha sido por mes, por segmento, por canal, por tipo de cliente, por distrito, ¿no? Pero entonces, esto es algo que ya pasó, digamos, me sirve para responder las preguntas de cómo sucedieron las cosas y de cierta forma por qué. Ahora, acá tenemos también otros ejemplos de indicadores, y estos indicadores son los llamados KPI o Key Performance Indicators, que básicamente me indica, en este caso estoy viendo el avance, ¿no? El avance de un presupuesto, de cómo voy con respecto a mi meta, ¿no? Entonces estos indicadores normalmente son pocos indicadores, deberían ser, los KPI son pocos, son indicadores importantes, de tal forma que yo al verlos me tenga que responder cómo voy, cómo va mi avance, ¿no? En este caso es el presupuesto total. Acá tengo en el segundo caso el presupuesto local, voy al 48% de mis metas proyectadas, ¿no? Y acá tengo este ejemplo como el presupuesto exterior, voy al 63%, ¿no? Entonces de forma global tengo 48 acá y 63 acá, y de forma global me da un 53% de presupuesto de avance total, ¿no? Esto también son modelos descriptivos. Esto me sirve para ver cómo voy avanzando el día a día hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Ahora, si yo quiero ver más allá a futuro ya necesito echar mano de modelos predictivos. Y modelos predictivos, sí, ya aquí entran las herramientas R, Python, y también existen otro tipo de herramientas, pero básicamente yo hablo de R o Python porque la ventaja de estas herramientas es que son gratuitas, ¿no? Son open source, la puedes bajar directamente del navegador y utilizarlo, ¿no? Entonces con estas herramientas yo puedo hacer ya modelos predictivos, y este modelo predictivo yo me puedo anticipar o poder predecir qué cosa va a ocurrir a futuro. Entonces yo puedo hacer un planeamiento de todo lo que va a ocurrir en el 2020 de una manera mucho más acertada y precisa, ¿no? Hacer un forecasting de las ventas, o hacer, digamos, un budget de los costos que voy a hacer de repente en una determinada área de mantenimiento, ¿no? Voy a utilizar herramientas para, digamos, leo el histórico, leo la evolución histórica, y con eso voy a proyectar el futuro. Ahora, antes de terminar, voy a hacer un ejemplo de cómo hacer una proyección utilizando R, ¿no? Entonces, de manera muy rápida, yo con el histórico cargo un archivo y me hago la predicción, ¿no? Acá también tenemos, pues, ¿no? Las herramientas normalmente de Python o R para poder hacer esta predicción. Aquí en el ejemplo de la figura vemos dos curvas, ¿no? La curva verde es digamos, las ventas reales, y acá vemos la curva celeste, que es la proyección, y si se dan cuenta es bastante acertado, ¿no? Y digamos, esto es una curva no muy típica, ¿no? Porque lo más fácil sería hacer una regresión lineal, pero si yo hago una regresión lineal, lo que me va a dar como resultado es una recta, y entonces, si se dan cuenta, en este caso la proyección no es una recta, sino está formado por ciclos, ¿no? Hay picos, hay valles, y esto es más preciso que una regresión lineal. Muy bien, ahora, la parte de las habilidades requeridas, ¿no? ¿Qué habilidades normalmente requiere, para empezar, un analista, ¿no? Un analista de Business Analytics? En este caso, se requiere de preferencia bastante base en matemática, y digo matemática, no solo estadística, porque muchos dicen estadística, pero, o sea, matemática también es importante, porque no solo se va a ver estadística descriptiva e inferencial, sino también se va a utilizar de repente para redes neuronales, se va a necesitar algoritmos de backpropagation, y para eso se necesita saber derivadas parciales, ¿no? Entonces eso es un poco de cálculo. También se necesita hacer un poco de conocimiento de álgebra lineal, porque se va a utilizar matrices, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos matrices o hacer modelos de varias variables con álgebra lineal?
Es importante también saber un poco de programación y base de datos, porque mucha de la información, como está almacenada en los data warehouse y base de datos, entonces yo veo la necesidad de que cuando uno pueda extraer la base de datos, normalmente el lenguaje más utilizado es el PL/SQL a través de consultas estructuradas, a través de select, ¿no? Seleccionas la información que quieres, y muchas veces para hacerlo de manera eficiente tú necesitas hacer bajar la información exclusiva que tú requieres, ¿no? Entonces, si tú no haces una selección adecuada de tu información, vas a tardar mucho tiempo en bajar la información que necesitas y vas a saturar tu ancho de banda, ¿no? Eso es lo que me pasaba anteriormente cuando no sabía mucho cómo bajar la información que yo quería. Entonces bajaba toda la información de más que no necesitaba. Entonces eso satura el ancho de banda, y dependiendo del negocio en el que estés, eso puede perjudicar o no a tus operaciones, ¿no? La parte de programación también es básica, ¿no? Porque cuando hablamos de ciencia de datos, estás hablando de mucha información, muchos registros, millones de registros. ¿Por qué? Porque tienes miles de clientes, miles de transacciones. Entonces, si tú quieres visualizar de repente un cliente cómo se comporta, sería sencillo, digamos, en cierta forma. Pero si tienes 60.000 clientes, 100.000 clientes, ya analizar ese volumen de información ya no se hace tan fácil ni tan rápido. Entonces es ahí donde echamos de mano a la programación, porque en la programación, a través de bucles, ¿no? De bucles for, next, podemos hacer iteraciones y hacer muchas iteraciones de todos los clientes de manera rápida. Ahora, otra de los pilares para ser un analista de Business Analytics es conocer muy bien el negocio, ¿no? Tienes que conocer muy bien el negocio, porque esto es lo que te da el entendimiento, la interpretación y cómo tú vas a comunicar esto a gerencia comercial o tu jefatura para poder tomar las mejores decisiones. Disculpen, ¿alguien tiene el volumen muy alto en su dispositivo? ¿Puede por favor colocarlo sin el micro, por favor? En modo mudo, mute. Porque me hace mucho ruido. Y por favor, si pueden colocarlo en mudo. Entonces, bien, como siguiendo el webinar, entonces el conocimiento del negocio es importantísimo, porque es lo que te va a dar la interpretación y lo que va a unir todo tu análisis que has hecho con informarlo para que tú puedas sugerir y recomendar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son muy fundamentales, muy importantes para que comencemos, digamos, como un analista de BI y empezar luego a ser el líder y tener, digamos, tu sección, tu sector, tu área de BI o BA, ¿no? BI es Intelligence y A es Analytics, dependiendo de cuál es tu requerimiento. Ahora, en matemáticas, los que yo les comentaba, básicamente lo que utilizamos en BI o BI, que es Business Intelligence, es lo más básico que se requiere es una estadística descriptiva. Pero si vamos más allá, lo que se requiere es BA. BA es Analytics, Business Analytics. Entonces necesitamos estadística inferencial, distribuciones aleatorias, ¿no? Distribuciones normal, exponencial, Weibull, curvas de densidad, probabilidad. Entonces necesitamos un conocimiento más avanzado de estadística y no solo quedarnos con la descriptiva, porque esto el Analytics nos va a permitir ir a futuro, predecir, ¿no? Como tercer punto, digamos, si queremos desarrollar redes neuronales, Machine Learning, ya se requiere un conocimiento de álgebra lineal, matrices, cálculo, algoritmos del descenso. Ahora, no a nivel tan avanzado de repente de como un matemático lo haría, ¿no? Pero esto ayuda mucho para que cuando uno pueda programar, tú puedas entender más fácil el código.
Porque muchas veces estos códigos ya están hechos, ¿no? Entonces muchas veces ya existen plantillas. Lo único que tendríamos que hacerlo es acomodarlo a nuestro requerimiento. Entonces, si tú tienes un conocimiento básico o un poquito intermedio de lo que es álgebra lineal, ¿no? Tú puedes ya editar muy fácil ese código para que no empieces desde cero, ¿no? En lo que es programación, ¿no? En lo que es programación, podemos hacer uso de R o Python según cómo se sientan más cómodos. Yo en lo particular empecé programando en VBA, ¿no? en scripts de macros de Excel. Y eso es, en cierta forma, todos los lenguajes de programación tienen ciertas partes en común y te estructuran la mente, ¿no? Te estructuran la cabeza. En los lenguajes que conozco, todos tienen bucle for, todos tienen condicionales if, se manejan matrices, ¿no? Entonces, es muy similar, pero a la vez también tienen sus diferencias, ¿no? Dependiendo nuestra aplicación, vas a encontrar similitudes y también vas a encontrar diferencias. Por ejemplo, Python es un lenguaje indexado que empieza en cero, ¿no? Entonces, si yo tengo una matriz o una lista para comenzar, una lista de 3 elementos, el elemento 1 lo va a denominar con el 0, ¿no? Va a ser el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2. Así es Python. En cambio R no, R sí empieza 1, elemento 2 y elemento 3. Entonces, tiene por ahí sus diferencias que hay que conocer. Y muchos son seguidores pues de R, ¿no? Son R lovers. Otros son seguidores de Python, son Python lovers. Yo empecé con VBA, luego me gustó más, me siento más cómodo programando en R. Pero la idea es siempre tener conocimiento genérico de ambos, porque cuando entras a un proyecto, a veces la gente que está metida ya en el proyecto programa más en R, en Python. Entonces, si quieres hacer la edición o mejora de ese programa, tienes que conocer del lenguaje. Ahora, para extraer información se requiere también conocimientos de SQL, ¿no? Programación estructurada. ¿Cómo vas a hacer tus select, ¿no? ¿Cómo vas a obtener esas bases de datos? Que esas bases de datos son justamente las que después tú vas a tener que analizar. Entonces, de hecho, necesitas conocimiento de programación. De hecho, necesitas conocimiento de base de datos. Y luego, ¿para qué? Esto de aquí lo vas a mostrar Esto de acá lo vas a mostrar al final en un dashboard, en un Excel o en un Power BI, ¿no? Entonces, hasta aquí yo quería saber si todo está claro. Antes de continuar, si tienen alguna duda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Hay preguntas hasta aquí de lo que hemos hecho? Pueden activar ahora sí el micrófono, por favor. Activen el micrófono para yo poder escucharlos y hacer pues de repente todos los demás también están interesados en lo que van a preguntar. No, sino que tengo un curso que estoy tomando por ahí. No sé, hay una aplicación que recién estoy utilizando y no sé cómo apagar el micrófono, ¿verdad? Que se escucha el golpe. Mejor salir ahorita. Ya, ok. Vamos a continuar. Voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo de programación en VBA, en Excel, ¿no? Y luego voy a hacer un ejemplo en R, ¿no? Siempre es importante saber también cómo es VBA macros, porque muchas de las automatizaciones que se hacen en reportería se automatizan rápidamente con algunos códigos aquí en Excel, ¿no? Entonces, básicamente necesitamos que entrar al desarrollador de proyectos, ¿no? Entonces aquí en la pestaña desarrollador
¿no? En desarrollador aquí tengo la opción de Visual Basic, o directamente ustedes pueden presionar la tecla Alt más F11. Si ustedes presionan Alt más F11, se va a abrir el editor de código de Visual Basic. Entonces, en este caso, yo tengo aquí mi editor. Acá hay una macro que he hecho anteriormente, algo pequeño. Pero bueno, si queremos hacer un nuevo módulo, ustedes lo que tienen que hacer es aquí donde dice módulos, le hacemos clic derecho y le damos insertar módulo. He insertado un nuevo módulo y como ven mi página está completamente en blanco. Entonces, para hacer una subrutina o un ejemplo, digamos, voy a hacer un ejemplo bastante básico, ¿no? De cómo mostrar, digamos, cómo manipular la data que se encuentra en una celda, ¿no? ¿Cómo puedo manipular la data que se encuentra en una celda? Entonces, para manipular la data, voy a hacer, digamos, el nombre. Primero voy a poner sub. Tenemos que empezar siempre con la palabra sub, porque sub me indica que es una palabra reservada de programación que me indica que voy a hacer un código. Entonces, después de sub le voy a poner el nombre. Puede ser programa, ¿no? Yo le estoy poniendo programa y le doy enter, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que automáticamente al haberle dado enter yo al editor de Visual Basic, al haberle dado enter, se escribió automáticamente la palabra en sub. Quiere decir que dentro de sub y en sub, ahí voy a escribir el código que se va a ejecutar cuando yo le dé run o ejecutar. Entonces, vamos a manipular la celda, una celda. Entonces, para manipular una celda, yo tengo que nombrarla y la voy a nombrar haciendo uso del comando range. Range, abro, cierro paréntesis y dentro de los paréntesis voy a escribir el nombre de la celda. El nombre de la celda que voy a manipular. Entonces, la celda puede ser la A1, ¿no? Las celdas siempre se nombran con el nombre de la columna y el número de fila. Entonces, si yo quiero manipular la columna, alguna celda de la columna A, por ejemplo, la primera celda, la A1, tendría que escribir A1. Y digamos, siempre en los lenguajes de programación empiezan con el famoso hola mundo, entonces voy a escribir hola mundo en la celda A1. Acá lo que voy a hacer es designarle que sea igual a una cadena de texto. Luego tendremos que saber cuáles son los tipos de variable más utilizados y eso, ¿no? Porque existen variables enteras, variables de coma flotante o decimales, variables tipo lista, variables tipo matrices, variables tipo cadena de texto. En este modelo básico, para comenzar, vamos a utilizar cadena de texto, ¿no? Entonces, si es una cadena de texto, aquí en VBA la cadena de texto va siempre entre comillas, por eso voy a iniciar y cerrar comillas, y dentro voy a escribir el texto que yo quiero que tenga la celda A1. Entonces aquí es donde voy a empezar con el famoso hola mundo. Listo, y ya está. Ese es algo sencillo como para que si yo corro esta macro que se llama programa, en la celda A1 aparezca la palabra hola mundo. Entonces vamos a ver cómo hago eso. Voy a tener que crear un botón. Para crear un botón ponemos aquí dentro de la pestaña desarrollador, aquí en insertar, ¿no? Vamos acá a crear un botón. Y en el botón me dice cuál de las macros que ya tengo hechas quiero utilizar. Y yo voy a utilizar una que se llama programa, porque es la que acabo de crear. Y pongo aceptar. Listo. Como he puesto programa aceptar, al momento que yo le dé clic en este botón, ¿no? ¿Qué cosa debe pasar con la celda A1? Bueno, debe escribirse lo que he colocado en el código. Y en el código lo que puse es hola mundo. Entonces al hacer clic, y ahí está, ¿verdad? Aparece el famoso hola mundo que había puesto en el código VBA. Ahora,
¿Qué pasa si me he arrepentido y quiero borrarlo también con el código y no utilizar la tecla suprimir? ¿Cómo puedo borrar lo que yo ya he escrito acá? Bueno, para borrar eso vamos al código, y vamos a manipular la misma celda. La misma celda es A1. Pero ahora cuando quiero borrar el contenido le digo simplemente que la cadena de texto sea nada, ¿no? Sea nada. Entonces yo tengo que crear ahora otro que diga sub borrar, por ejemplo. Borrar. Y en ese sub borrar va a ser una nueva macro, una nueva subrutina que va a ejecutar este código. Va a ejecutar que el rango A1 sea igual a que no hay nada. Entonces vamos a ver eso, cómo hacemos. También tengo que crear un botón. Si no quiero crear un botón y quiero ejecutarlo con las herramientas que de por sí ya tiene Excel, lo que tengo que hacer acá es en macros, darle clic a macros y se aparecen todas mis macros que tengo hechas. Entonces yo selecciono la que he creado que se llama borrar, ¿no? Borrar, acá ya está, justo es la primera, y cuando le dé ejecutar, el contenido de la celda A1 se debe borrar. Entonces le doy aquí, ejecuto y se borra. Es correcto, eso es lo que debe pasar. Entonces con el botón 1 escribo hola mundo y vamos a crear otro botón. Y este lo vamos a asociar a esta macro que se llama borrar. Y le damos clic acá. Entonces con esto borro y con esto escribo. Borro y escribo, ¿no? Entonces de esta forma he creado una primera macro bastante básica donde yo estoy manipulando el valor de una celda, ¿no? Créanme que esto ya es bastante, esto ya es bastante porque lo que vendría a ser luego es comparar valores de celda, ¿no? Y así podríamos hacer otra macro que de repente que en esta celda, vamos a suponer que en la celda D5, ¿no? Que en la celda D5 aparezca lo que está copiado en A1. Si en A1 hay hola mundo, que en la D5 se refleje. ¿Y cómo podría hacer eso? Bueno, vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo sería, podríamos decir, otra sub copiar. Le doy enter. ¿Y qué cosa es lo que quiero copiar? Quiero copiar ¿en dónde? En la celda D5. Entonces yo puedo poner así, range, que en la celda D5 aparezca ¿qué cosa? Lo que tengo en la celda A1. Y con este código voy a hacer eso. Tendría que crear otro botón. Voy acá a desarrollador, insertar, creo otro botón. Y voy a copiar. Entonces, si yo hago clic acá, ¿qué va a pasar en la celda D5? Va a copiar el contenido de hola mundo. Clic acá, hola mundo, ahí está, ¿no? Si yo coloco aquí otro texto, por ejemplo 1, 2, 3, le doy enter. Ahora, cuando ponga aquí copiar, me va a copiar el contenido 1, 2, 3. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho, hemos manipulado el valor de la celda A1 con un valor que queremos que tenga. Con esto borramos y con esto copiamos el contenido. Lo que exista en A1 lo va a copiar en D5. Si yo presiono ahorita, como no hay nada en A1, entonces en D5 también pondrá nada. Voy a hacer eso, copio y lo voy a borrar. Ahora, si yo quiero colocar acá nombres a los botones, le podríamos poner para que sepamos de qué se trata, ¿no? Esto qué cosa era, esto te dice hola mundo. ¿Esto qué cosa hace? Vamos a poner el segundo botón. El segundo botón lo que hace es borra A1, ¿no? Lo que haya en la celda A1 lo borra. Y el botón 3, ¿qué hace? El botón 3 lo que hace es copiar. Vamos a poner modificar texto y ponemos copiar. Entonces de esta forma sabemos lo que hace. Aquí me pone hola mundo. Con esto borro el contenido de la celda A1
y esto copia, ¿no?, lo que exista aquí en A1. Vamos a poner un texto aleatorio, ¿no?, lo que exista, o sea, todo este texto ahora lo va a copiar a donde, al D5. Bien, entonces de esta forma hemos hecho un ejemplo bastante básico de cómo manipular, insertar datos, borrar datos, copiar de un valor a otro valor de una celda en Excel. Así como hay cosas básicas, poco a poco se puede ir incrementando el nivel de complejidad aplicando bucles for, aplicando condicionales y hacer cosas más interesantes. Pero esto, digamos, es el ABC de programación en Excel. Ahora quiero mostrarles, voy a minimizar esto y les voy a mostrar cómo es un ejemplo de forecast en R, ¿no? Lo mismo que se hace aquí en R, también lo podemos hacer en Excel, pero se necesita un poco de conocimiento de variables dummy y todo. Es un poco más complejo en Excel. Entonces, esta es una de las ventajas de R, que sabiendo un poco de código, tú puedes crear este tipo de proyección. Vamos a borrar para que empiece, para que sea desde cero. Empiezo a borrar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Otra cosa que me preguntan es, ¿cuál es la diferencia entre esto R y el otro R de aquí? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo instalado en mi escritorio. En mi escritorio, acá ven la letra R que estoy indicando. La letra R de color azul es, digamos, la consola de R, donde es un poco más rústico. Para que vean, lo voy a abrir, ¿no? Abro R y este R, digamos, es un poco más rústico, solo tiene esto, ¿no? Entonces acá podemos, para limpiar esa información previa, presionan control L y se limpia. Ahora, esto de aquí es la consola donde yo puedo programar directamente. ¿Se acuerdan que yo puse el hola mundo? ¿Cómo sería el hola mundo aquí? Yo tendría que crear una variable A1. A1 es como la celda A1. Y le puedo decir que ese A1 sea hola mundo. Y doy enter. Listo. Y ya creé mi variable A1 que contiene la palabra hola mundo. Y yo como sé que tiene la palabra hola mundo dentro de A1. Entonces lo que tengo que hacer, por ejemplo, print, escribe, print lo que tenga la variable A1. Doy enter y ahí aparece, ¿no? Entonces ahí yo veo que dentro de la variable A1 existe este texto. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este R con este otro R que tengo aquí ya previamente? Ya lo tengo listo, digamos. Que este R es RStudio. Y RStudio, digamos, es un intérprete del R, del comando o del lenguaje R. Este RStudio tiene un poco más de opciones. Si se dan cuenta, acá tengo mi editor de scripts. Acá tengo la consola de comandos de R, que también para limpiarla presiono control L y ven que se borra, ¿no? Se ha borrado. Y si se dan cuenta, acá a la parte superior derecha tengo otras herramientas para visualizar. Si ustedes ven acá, dice... Estos de aquí son variables. Tengo la variable FM1, P1, ventas, X, serie, ¿no? Tengo variables. ¿Qué variables? Que previamente yo ya he creado con este código. Entonces, el ejemplo, voy a hacer el ejemplo de... Recuerdan que aquí, por ejemplo, les puse esta imagen en modelo predictivo forecasting y vieron esta imagen. Esto de acá puede ser las ventas, ¿no? Y quiero ver qué cosa hay a futuro, entonces vamos a hacer ese ejemplo. Aquí previamente tienen que, con estos comandos install.package, deben instalar forecast. Yo ya no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Lo único que puedo hacer es de repente cargarlo. Acá, con un clic acá, doy run y si se dan cuenta, en la consola ha corrido library forecast. Quiere decir que con eso ha cargado la librería que yo previamente ya he instalado con este comando anterior. ¿Qué más? He instalado el paquete dplayer y también que ya lo he hecho anteriormente, así que solamente voy a cargarlo. Al darle run ya está cargado. Entonces, ¿qué más voy a hacer? Aquí en esta parte, cuando pongo X, aquí estoy creando el objeto X, ¿no? Entonces... Ahora, para yo poder hacer comentarios
y no corra como comando, le coloco el hashtag. Con hashtag y lo que escriba después es un comentario. Acá es creo la variable X. Al crear la variable X, lo hago de esta manera. X igual a read.csv o csv. ¿Y qué cosa hay acá? Aquí lo que tengo es la dirección, la ruta, donde tengo un archivo txt. El archivo txt está grabado en esta ruta. Parece que acá la tengo. A ver. Aquí está, ¿no? Esto es el archivo txt, que si yo lo abro, es un archivo con esta información, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya tengo... Es un archivo pequeño, solo a manera de ejemplo. Lo puedo cerrar, es un txt. O sea, esa información que está en el txt, ahora lo voy a pasar a R. ¿Cómo? Con este comando. Luego voy a poner separar con este comando de tabulación y le voy a dar run. Ahora he creado la variable X. Si quiero ver qué cosa hay dentro de X, acá tengo el siguiente comando que es getX. GetX es, quiero ver los 6 primeros registros de X. Entonces vamos a darle run. Y ahí está. Y si se fijan, estos son los 6 primeros registros. ¿Y esos 6 primeros registros de dónde? De este, ¿no? Entonces, si abrimos, por ejemplo, el txt, acá se dan cuenta, ¿no? 2009, 1, 12, 2000, y acá está, ¿no? Esta es la información que se encuentra. Ahora, ¿qué más? Si quiero ver, por ejemplo, selecciono variables de interés. ¿Cómo selecciono variables de interés? Voy a crear una nueva variable. En este caso, en vez de ventas, le voy a cambiar de nombre y voy a decir que sea var, ¿no? Entonces, var, ¿qué cosa va a ser? Var va a ser una variable que contiene de la tabla X solo las columnas periodo y ventas, porque acá vemos que tiene 3 columnas. Ahora, ¿qué pasa si yo solo quiero ver el nombre de las columnas? Si quiero ver el nombre de las columnas, tengo que escribir callnames X y doy run. Escribo callname X y tiene que aparecer el nombre de las columnas y ahí están, ¿no? Trimestre, periodo y ventas. Entonces yo de esta forma sé que estos son los encabezados, ¿no? Estos son los encabezados. Ahora, de trimestre, periodo y ventas, acá solo voy a escoger, quiero periodo y ventas, nada más, solo estos dos. Por eso acá estoy creando la variable de la tabla X, va a seleccionar solo periodo y ventas. Entonces, ¿qué pasa si yo corro esto? Si yo corro esto ahora, he creado la variable que se llama var. Y si se dan cuenta, aquí está la variable var, ¿no? Entonces, si quiero ver qué cosa hay dentro de var, le hago clic y ahorita vamos a visualizar. Entonces, aquí se está abriendo la ventana de visualización de qué cosa es lo que hay dentro, ¿no? Y si se dan cuenta, solo tengo las columnas periodo y ventas, que era lo que quería originalmente. Bien, continuando, como ya tengo solo estas dos columnas, solo tengo, esas son mis variables de interés. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces voy a crear ahora otra variable que se llama serie y le voy a decir, ¿sabes qué? Serie es una variable TS, porque acá dice TS. ¿Qué cosa es TS? Serie de tiempo. Es una variable serie de tiempo de, como yo he creado la nueva variable que se llama var, entonces acá es donde debo poner var, ¿no? Y quiero la columna ventas de la tabla var que empiece en el 2009 1, o sea, en enero del 2009, y la frecuencia es de 4. Entonces, 4, ¿qué significa? Que es trimestral. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta que dice T1, T2, T3, T4, ¿no? Y luego sigue 2010. ¿Por qué? Porque un año tiene 4 trimestres. Si se dan cuenta, ¿ves? 2009 tiene 4 registros porque tiene el trimestre 1, el trimestre 4 y luego sigue el trimestre 1 del año 2010. Entonces, por eso acá le digo, ¿no? La serie de tiempo es el 2009, empieza en enero de 2009, o es el primer registro del 2009, y la frecuencia es 4. 4 significa cuántos periodos dentro del año tengo. Entonces, ¿cuántos trimestres tengo dentro de un año? 4. Entonces, por eso le pongo frecuencia 4. Le doy clic en Run. Ahora, si quiero ver qué cosa hay dentro del objeto serie, le doy clic en Run y aquí se ve, se dan cuenta, ¿ves? El 2009
tengo las ventas en el primer trimestre, segundo, tercero, cuarto, el 2010, 11, 12 y así hasta el 2013, ¿no? Ahora voy a graficar mi serie, voy a graficar la serie de las ventas con el comando plot, y si se dan cuenta aquí está, es una gráfica poco irregular, ¿no? Quiere decir que tiene cierta estacionalidad con picos y valles, ¿no? Y esta es la gráfica. Ahora voy a hacer un modelo que se ajuste a esta variación. Ese modelo que se ajuste a esa variación se va a llamar autoarima. Arima es un modelo autorregresiva, AR es de autorregresiva, I es de integración, es una serie integrada autorregresiva, y MA significa de Moving Average, o sea, de media móvil. Entonces el modelo es para hacer el forecasting voy a utilizar el autoarima y se llama FM1. ¿De qué? De la serie. ¿Y la serie qué cosa es? Es un objeto que contiene mis datos de las ventas pasadas. Entonces al correr esto, ¿no?, se está creando el modelo. Ya se creó el modelo. Si quiero ver qué hay dentro del modelo, pongo FM1 y le doy Run. Y ahí veo lo que tengo dentro del modelo. Ahí está. Y ustedes pueden ver estos coeficientes. Estos coeficientes son los que existen en el modelo y los determina automáticamente, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer un pronóstico de 8 valores a futuro, según esta proyección, ¿cómo serían esos 8 valores a futuro? Entonces presiono acá y ya tengo, presiono acá, Run, y se ejecuta el código. P1 es mi pronóstico. Ahora voy a graficar ese pronóstico. Al graficar ese pronóstico, si se dan cuenta, esta parte de línea azul es el futuro que lo ha detectado automáticamente, y si se dan cuenta, sigue la secuencia, ¿no? Sigue esa secuencia de las ventas históricas. Y si quiero ver en números qué cosa es lo que hay dentro de P1, le doy Run a P1 y aquí está, ¿no? Bien, el pronóstico para el 2014, el primer valor sería 23.000, 20, 25, y luego también tengo el mínimo y el máximo, porque para hacer un pronóstico te da un intervalo, te da lo más probable, el mínimo y el máximo. Y bien, y con esto, digamos, estoy haciendo una comparación, o mejor dicho, cómo es un ejemplo con Excel de programación en VBA, y un pequeño ejemplo de forecasting en R, ¿no? Se ven que de manera rápida se ha podido determinar el futuro en función de las ventas pasadas. Hasta aquí quisiera saber si tienen una consulta de lo que hemos hecho en cuanto al código, o en cuanto a la teoría que hemos estado viendo. Todo está claro. Entonces me gustaría dar paso a Néstor, quien nos va a explicar básicamente cuál es la relación que existe esta parte de Analytics con lo que es IoT, ¿no? Esa era la otra parte que también es importante y estaba agendado en el webinar. Bien, Néstor, te escuchamos. Hola, no sé si me escucha. Por favor. Aló. No sé si me escuchan por ahí. Fernando, ¿me escuchas por ahí? Vamos a ver. ¿Pueden escuchar a Néstor? Sí, lo escucho. Sí, allá, genial, gracias. Sí, escuchamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias. Ante todo, buenas tardes. Gracias, Orlando, por el pase. Voy a hablar algo corto sobre el tema, cómo relaciona el tema de análisis de datos con Internet de las Cosas. Y voy a compartir mi pantallita de mi PPT. ¿Se puede ver mi PPT? Por favor. Vamos a compartir mi PPT. Orlando, ¿se ve la PPT? De Néstor, sí. Sí. Está genial, gracias. Bien. Miren, para empezar, quiero un poco un concepto muy básico sobre el Internet de las Cosas. Miren, en Internet usted puede encontrar muchos conceptos, en la actualidad se habla mucho sobre el Internet de las Cosas, pero lo que es básicamente el Internet de las Cosas es la conexión de las cosas a Internet, obviamente con un objetivo principal,
los datos que se obtienen puedan ser revisados, puedan ser analizados, puedan ser procesados y encontrar justamente su valor. Justamente Orlando les comentó ahorita sobre todas las oportunidades que se puede hacer con R y con Python. Para ustedes solamente imagínense que otros datos puedan trabajarse con R y con Python. Por ejemplo, los datos de la refrigeradora, los datos de acceso a la casa, los datos sobre obviamente diferentes objetos que tenemos alrededor de nuestra casa, oficina y en la ciudad. Y es que obviamente el Internet de las Cosas no es algo nuevo, es algo bastante antiguo, pero en la actualidad está tomando bastante fuerza. ¿Por qué? Porque gracias a la conectividad, tenemos muy alta conectividad. Hablando de Lima y Perú, desde que empezó el 2G, 3G y 4G, cada vez tenemos más acceso. Por las calles tenemos, por ejemplo, acceso al Wi-Fi. Y, por ejemplo, se dice, hay empresas que hacen estudios en los cuales informan que aproximadamente el 90% de las cosas no se encuentran conectadas a Internet. Y eso es cierto. Y quiero hacerle a ustedes mismos, en este momento donde se encuentran sentados en sus casas, oficina o en la calle, miren a su alrededor y vean cuántas cosas se encuentran conectadas a Internet. Se van a dar cuenta que la gran mayoría de cosas no están conectadas a Internet. Ustedes se imaginan todas las oportunidades que pueden obtener si, por ejemplo, se encuentran ustedes corriendo por la calle y tienen algún sensor que se encuentra monitoreando las calorías. Por ejemplo, si el cepillo está conectado a Internet. Por ejemplo, si de repente la cantidad de veces que un auto ingresa a la cochera se encuentra a Internet. La refrigeradora, cocina. Si ustedes se ponen a pensar, todos los datos que obtienen. Por ejemplo, cuando las personas van a comprar una ropa a una tienda, se imaginan poder saber qué tipo de ropa, qué color, por qué lugares caminan, si pagan con tarjeta, si pagan en efectivo, si de repente van a cierta hora. Toda esa información es muy importante y si se puede explotar utilizando herramientas de análisis de datos, se crean muchas oportunidades. Ahora, ¿es fácil conectar un dato a Internet? Sí. En la actualidad tenemos muchas formas de poder conectar un dato a Internet. Desde un clásico Bluetooth, quizás todos lo conocemos cuando compartimos una foto entre celular y celular, hasta de repente una conexión tipo satelital. En la actualidad hay muchas formas de poder conectar un dato a Internet. Esto ya no es un impedimento. Ahora, así como hay muchas maneras de conectar a Internet, existen muchos operadores, muchas empresas que están justamente generando estas oportunidades de conexión. En el mundo hay muchas y cada día salen más empresas. Si hablamos de forma local, por ejemplo, acá en Perú, los que ya un poco conocen esto, y quizás los que todavía estamos haciendo esto, empresas como, operadores móviles, en caso de tecnologías como Sigfox, han entrado acá al Perú y hay gran cobertura. Otras tecnologías como lo que es LoRa, también que se está probando acá en Perú. Y así, entre esas tecnologías podemos cada día empezar a ver nuevas. Y esto quiere decir que hay muchas empresas que están apostando por la conexión de datos. Ahora, los datos, exactamente, podemos, si por ejemplo tú eres una persona que recién está empezando con esto y quieres implementar o probar, puedes simplemente usar plataformas libres que hay en Internet. Algunas son por un periodo de un mes, otras son de forma limitada pero con ciertas limitaciones en tema de acceso o cantidad de puntos o cantidad de cuentas. Pero hay plataformas, por ejemplo, como TeamSpeak, como Ubidos, como Cayenne, entre otras, que nos permiten conectarnos a Internet de forma gratuita y poder hacer nuestras primeras pruebas. Ahora, además también tenemos herramientas ya mucho más profesionales que, aparte de conectarnos a la nube, también nos permite explotar otras cosas, como por ejemplo el tema de inteligencia artificial, el tema de poder lanzar nuestro servidor
y poder crear conexiones con otras bases de datos y hacer una infinidad de cosas. Está Azure, está Amazon, está Google Cloud, está Oracle, y hace poco, bueno, el año pasado está con Huawei Cloud. Huawei Cloud tiene están haciendo sus cuentas gratuitas, que va aproximadamente 1500 horas, y tiene, digamos, soporte en español. Esa es una ventaja bastante buena para quien quiere iniciarse con un cloud gratuito y bastante robusto como lo que es de Huawei. Ahora, por ejemplo, aquí les muestro un proyecto que hemos realizado hace un tiempo atrás, donde cómo utilizando un sensor de polvo, el cual mide partículas PM2.5 y PM10, utilizando tecnología SIFOX, hemos podido analizar los datos de contaminación de estos dos elementos durante la fecha de lo que es Año Nuevo. Y hemos visto, por ejemplo, si vemos el gráfico, podemos ver cómo se dispara, y es por lógica en lo que es Año Nuevo, por todo el tema de los residuos, los fuegos artificiales que hay. Pero estos datos pueden ser tranquilamente analizados con una herramienta de análisis y puede generar un valor. Otro proyecto, por ejemplo, es sobre, que hicimos también hace un tiempo atrás, es utilizando energía LoRa. Era un proyecto de unas pruebas para poder obtener las calorías que generaban obviamente las personas al conducir una bicicleta. Esto se hacía en tiempo real, en determinadas zonas donde obviamente había cobertura. El tema de LoRa, un poco para indicar, es que para este caso la infraestructura de conectividad la tiene que instalar la misma persona. En el caso del anterior de SIFOX, esta infraestructura ya se encuentra instalada por un operador. Solamente nos dedicamos a poder hacer la conexión de los módulos, los sensores, y apuntarnos justamente a su backend. Pero en este caso en LoRa, sí, la infraestructura hay que implementarla nosotros mismos y ver ciertas condiciones también de frecuencia por algunos temas técnicos que han habido acá sobre un operador móvil. Entonces, las oportunidades que pueden haber de conectar las cosas hacia Internet y poder ser analizadas con herramientas muy potentes y obtener un valor, es lo que también debemos tener en cuenta, es donde se une todo el engranaje sobre las cosas, el Big Data y obviamente la inteligencia artificial. Desde acá nos podemos pasar conversando sobre más proyectos o más oportunidades que pueden haber, pero también quiero decirle que digamos, estos proyectos de Internet de las Cosas están cada vez generando más oportunidades y más valor a las empresas. El detalle es poder tener la conectividad que existe, las herramientas que también existen, y sobre todo es empezar obviamente a desarrollar toda una serie de oportunidades que existen, que están afuera, pero obviamente lamentablemente son pocas personas que saben de esto, obviamente lo conocen. Esto de Internet de las Cosas, quería un poco comentarle este pequeño tiempo, porque quería un poco complementar con lo que hizo Orlando. Ya habrá una oportunidad en la cual le podemos desplayar mucho más sobre más oportunidades sobre qué es Internet de las Cosas y cómo impacta acá también en el país. Y de repente también invitarles a otros eventos que vamos a hacer de acá. El día 7 de marzo va a haber un evento presencial sobre análisis de datos, lo mismo que hemos visto hoy día pero con muchos más ejemplos. Va a ser un evento presencial, así que vamos a estar lanzando el formulario de inscripción por la página, porque la cantidad de espacio es limitado, de cupos. Y también poder invitarles a que nos puedan seguir en una página de Facebook. Vamos a ver justamente en lo que es la página de lo que es Data Science Professional Perú. En esta página estaremos publicando sobre eventos, sobre información, sobre charlas, tanto virtuales como presenciales. Y además también poder también tienen cualquier duda o pregunta, lo pueden hacer por el chat.
tanto a Orlando o también a mi persona. En un momento vamos a dejar quizás un número o un correo electrónico si quiere escribirnos, cualquier cosa que tenga. Pero de repente, solo para acabar esta parte, justamente creo que Orlando tenía una pregunta sobre lo que conversamos hace un momento. No sé si te recuerdas. Sí, quería saber, Néstor, cómo nos puede ayudar la parte de Internet de las cosas cuando nosotros hacemos un análisis en ventas, por ejemplo, y determinamos que hay ciertos clientes que están bajando su ticket promedio que normalmente, o sea, antes nos compraban más, pero por algún motivo ha decaído su compra y quería saber cómo Internet de las cosas nos puede apoyar para determinar el por qué y tomar acción, porque actualmente lo que se hace es depender de encuestas o de gestores de campo que van en el mismo sitio, en la misma bodega de repente o punto de venta y preguntan y ahí sacan la información, ¿no? Pero de repente si pudiéramos no depender de los gestores de campo y hacerlo de alguna forma para poder tomar acción inmediata y a tiempo real, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer en ese caso? A ver, sí, justamente, por ejemplo, en este caso hablando, lo que se puede hacer, digamos que yo tengo un producto, o bueno, digamos que la empresa X tiene un producto y quiere saber por qué ha bajado sus ventas en las diferentes tiendas que venden sus productos. Miren, algo muy sencillo. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los productos de esta marca se colocan en un stand o una especie de un refrigerador, ¿no? En donde se muestran. Y en ese lugar se colocan sensores que estén obviamente monitoreando en todo momento la cantidad de stock que tienen. Si los productos se encuentran visibles, se encuentran exponiendo o no. Y toda esta información la envía en tiempo real a un servidor y obviamente un personal en tiempo real está constantemente revisando o esta señal se envía como alerta cuando el stock está por debajo de un límite obviamente configurado. Esto ayudaría a que por las empresas automáticamente puedan obviamente recargar el stock de estas tiendas o también saber cuál es la frecuencia de ventas, qué días y a qué horas. Y obviamente el personal de venta, en este caso creo que es el preventista de venta del producto, poder ir con más frecuencia los días que obviamente se le acabe el stock a esta tienda. Esto obviamente ayudaría a que la señora de la tienda o el señor de la tienda compre sus productos de esta empresa y no por necesidad tenga que comprar productos de la otra marca o de la competencia. Esto podría ser una gran oportunidad para poder obviamente analizar esto, lo que indica, ¿no? El por qué y cómo podemos tenerlo por internet las cosas. Gracias, Néstor. Justo también ese es aplicado, digamos, al sector comercial. Y me acabo de recordar de un requerimiento, por ejemplo, de una persona que quiere hacer mediciones de eficiencia, pero esto es para el sector industrial, ¿no? Quiere hacer mediciones de energía de cierto sector donde tiene como 10 máquinas y quiere saber si esas máquinas están siendo eficientes para darles de baja o de repente comprar nuevas maquinarias. Entonces quisiera saber si en IoT tenemos una alternativa, digamos, porque a nivel industrial sí hay medidores de energía, ¿no? Pero si en IoT tenemos alguna alternativa, ¿no? Que podamos hacer justamente la medición de energía y también que se envíe la información a la nube para poder determinar ese análisis si son eficientes o no. Sí, obviamente lo que hay que entender un poco que el Internet de las cosas básicamente es conectar diferentes equipos, ya sea que tengan conectividad o no, pues si no tienen conectividad se le implementa a través de tarjetas electrónicas. Por ejemplo, en el caso de las máquinas, en el caso de que las máquinas no tengan una conectividad hacia Internet, se le puede implantar tarjetas que conecten obviamente los datos de la máquina, el análisis vibracional, los temas quizá de aceite, el tema de energía, toda esa información a través de obviamente de tarjeta de potencia y obviamente de acuerdo al proyecto, de acuerdo al lugar, de acuerdo a las condiciones del ambiente, podemos conectarlo a través, por ejemplo, de Wi-Fi, puede ser GPRS, puede ser energía SIFO, puede ser LoRa,
puede ser satelital. Entonces, todo mucho va a depender de las condiciones del proyecto, también de los costos, porque hay que ver también que puede ser una empresa pequeña, mediana o grande. Todos esos factores obviamente se analizan en cada proyecto, pero de lo que tiene solución, tiene solución. Ahora, existen muchos analizadores de energía que no son tan costosos, que pueden implementarse y se pueden adaptar a tarjetas de desarrollo, ya sean desarrolladas de forma local o también desarrolladas o tarjetas que ya vienen desarrolladas, digamos, un producto completo, y tranquilamente se puede integrar a un servidor. Por ejemplo, en tu caso se puede enviar a un servidor de la nube donde tú tengas la data y a través de tus herramientas de R o Python puedes extraer la información, generar todo un reporte de lo que son KPIs en tiempo real y poder saber en qué momento la máquina sí necesita hacer algún mantenimiento, prediciendo obviamente a lo que, o sea, que un tema de gestión de mantenimiento, que realmente es, por ejemplo, la máquina X hace mantenimiento cada 3 meses o cada 6 meses y hay todo un programa anual, pero exactamente qué pasa si la máquina al segundo mes ya necesita hacer un mantenimiento preventivo. Tú puedes intervenir la máquina como un preventivo antes que se convierta un correctivo, y eso genera mucho valor y un ahorro para la empresa. Entonces, las herramientas de IoT ayudan mucho a esto, y yo personalmente diría también ayuda mucho en los costos, porque digamos no es tan costoso hacer esto, pero también hay que tener en cuenta mucho el consumo de energía. Entonces, realmente cada proyecto es toda una ciencia, es analizar el proyecto y qué oportunidad, qué soluciones se le pueden dar. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Gracias, Néstor. O sea, para cerrar, no, o sea, para cualquier máquina que no tenga, digamos, esa parte inteligente que envía información a la nube, se puede convertir en inteligente, digamos, instalándole esta sensórica que tenga la conectividad a internet. Sí, cualquier máquina puede ser adaptada para conectarse obviamente a internet. Algunas pueden ser un poco más complejas de repente por su infraestructura, pero yo puedo decir que todas las máquinas pueden ser adaptadas de alguna forma para conectarse a internet. Obviamente las máquinas modernas es mucho más sencillo de hacer esto, ¿no? Ok, Néstor, gracias. No sé si alguien aquí, los participantes que están conectados, tienen alguna duda sobre la parte de IoT o sobre la parte de Analytics o sobre los nuevos proyectos que se van a realizar a futuro. Bien, entonces lo único que más queda... ¿Sí? Fernando, tengo una pregunta. Sí. Desde la perspectiva comercial, ¿yo cómo puedo utilizar esta herramienta? Entiendo que tendría que obtener datos de sensores, pero en este caso, por ejemplo, si yo busco oportunidades de servicios en empresas industriales, ¿cómo puedo utilizar esta plataforma en cuanto si hay base de datos de, por ejemplo, qué necesidades tienen las empresas, ¿no? Más o menos de repente ustedes que están en esto, quizás pueden darme unos datos. Fernando, ¿verdad? Sí. Gracias, Fernando. Mira, justo hay fuentes de información directa e indirecta, o interna y externa, dependiendo del rubro en el que te encuentres. Por ejemplo, normalmente ya las empresas en cierta medida tienen mapeada a su competencia por algún insumo o por algún tipo de material. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que esté en determinado sector de servicio y necesita importar un determinado elemento, un determinado producto, y digamos aduanas tiene esa información que es libre, y tú puedes saber de repente en aduanas quiénes son los que importan y cuánta cantidad en unidades importan de ese producto que normalmente es tu competencia. Ahora, es libre hasta cierto punto, pero si tú quieres información, digamos, un poco más detallada para saber, digamos, quiénes son las personas o las empresas que están importando, no sé, de repente analizadores de redes, que normalmente en el sector de energía ya es bastante conocido, pero aún así hay empresas que tienen perfil bajo, digamos, por algún modo decirlo, y también importa este tipo de productos.
hay un software que tú haces una paga anual, entras a una membresía y por un costo, no recuerdo exactamente, es $20 anual me parece, tú puedes acceder a la información de quiénes son los importadores y de esa forma tú mapeas quién es tu competencia, ¿no? Entonces, de esa forma tú puedes cuantificar tu competencia y en qué lugar está, cuáles son las unidades que está importando al mes, en tanto también el precio FOB al cual importan ese material. Entonces, si tú sabes en cierta forma cuál es el precio FOB, tú también puedes de repente saber hasta cuándo va a ofrecer, cuánto sería su costo, ¿no? Entonces tú también con esa información es importante para que tú sepas hasta cuánto puedes de repente manejar tu margen, ¿no? Entonces con eso tú puedes mapear, digamos, tu competencia. Ahora, con información interna yendo al otro lado de la información, dependiendo también de tu sector y las bases de datos donde lo tengas almacenado, si tienes un CRM o tienes un ERP, no sé qué sistema tengas para almacenar tu información, tú puedes tener la información de todos tus clientes, ¿no? Tanto dirección, rubro, números de teléfono, los servicios que normalmente te solicitan y te piden. Y también sería bueno que lo tengas a nivel de distrito, si es que ya lo tienes, y con eso tú puedes, digamos, en un análisis en Power BI, que es una herramienta bastante importante y utilizada en este sector para determinar en dónde quedan tus clientes, ¿no? Entonces tú puedes visualizar en el mapa, ¿no? En Lima de repente cuáles son tus clientes más cercanos y cuáles de esos clientes, digamos, son los servicios más recurrentes que tú le das o que tú le haces por la zona. Ahora, de repente tú tienes ahí un cliente que no te está pidiendo un determinado servicio, pero a su alrededor sí te piden, ¿no? Y tú lo tienes porque está en tu base de datos. Entonces tú podrías sugerirle a ese cliente que no lo está haciendo que también tú le puedes dar ese tipo de servicio. ¿Por qué? Porque en la zona, localmente, es bastante recurrente este tipo de servicio. Y así tú podrías determinar, es importante que tú puedas ofrecer algo que normalmente no ofreces de manera personalizada, ¿no? Como lo hace de repente Spotify, ¿no? Cuando haces ciertos pedidos sugeridos y como te clusteriza por el gusto que tienes y te pone en un determinado clúster, también te hace sugerencias de qué cosa te podría gustar. Igual con tus clientes que tú tienes, tú puedes clusterizarlos y hay clientes que de repente no están consumiendo algo que tú sí tienes y le podrías ofrecer, y es muy probable que sí lo consigas, porque obviamente la idea de esto es que aumentas las probabilidades de éxito de tu venta, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta o si va por ahí. Sí, claro. Una de las herramientas que comentas acerca del nivel de productos de importación es el ADEX Data Trade. Sí. Y también lo puedes ver por la SUNAT también, con las DUA, ¿no? Ya, y eso, ahí por ahí también, esa información, ¿es de paga o es gratis? Esas herramientas que usas. El ADEX Data Trade sí tienes que pagar, y por la SUNAT sí es gratis, pero tienes que saber el código, la DUA. Claro, así es. Sí. Listo, Fernando, gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o alguna sugerencia. Bien, Néstor, ¿algo más? Algo solamente para acotar lo que hace un momento dice una pregunta. Por ejemplo, toda la información que se obtiene de sensores se puede crear se crea un servidor en la nube y podemos crear una API de consumo. Entonces, los otros software, otros SMR, otros software que estén trabajando en la empresa, se pueden consumir esa API. Entonces, es ahí la unión entre todo el tema administrativo, gestión y todo lo que cada empresa pueda tener, justamente con el tema de sensores. De forma práctica, podría tener. Creo que también va un poco lo que preguntó hace un momento la persona que preguntó. De repente pues también va con el tema de cómo unir los sensores con lo que actualmente ya se tiene en las empresas, ¿no? Entonces, sí es factible esa parte y cuestiona más que todo de ver la infraestructura y el software que manejan, ¿no? Gracias, Néstor. Bien, nos hemos pasado un poco de la hora programada. Si no tienen más consultas, igual a través de la página pueden hacerlo por el chat o por directamente un post.
seguir haciendo las consultas. Sigan revisando el material, que eventualmente cuelgo videos acerca de programación, ¿no? de estas herramientas. Y bueno, pues nada, muchas gracias por su participación, por su tiempo, y estamos en contacto pronto con estos nuevos proyectos. Siempre revisen porque va a lanzarse el 7 de marzo la charla presencial que les estamos comentando. ¿Okay? Sin más que decir, nuevamente muchas gracias. Eso sería todo. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Haces esto?